El sol de la Ciudad de México caía con una intensidad particular sobre las calles bulliciosas, tejiendo sombras danzantes entre la multitud de rostros anónimos que se movían con un ritmo incesante. Los claxones de los vehículos se mezclaban con el pregón lejano de los vendedores ambulantes y el murmullo constante de miles de conversaciones, creando la sinfonía cotidiana de una metrópolis que nunca dormía. En medio de este torbellino de vida, con su mano pequeña y llena de polvo, un niño llamado Miguel sostenía con cuidado su modesta merienda. Era una galleta de animalitos, ya un poco maltrecha por el calor y el trajín del día, guardada en una bolsita de plástico transparente. Sus ojos, grandes y curiosos, escaneaban el vendaval humano que los rodeaba, absorbiendo cada detalle con la inocencia y asombro propios de sus 8 años. Su mirada se detuvo de repente, como imantada, en una figura al margen de todo aquel ir y venir. Bajo la sombra raquítica de un poste de luz, un anciano yacía acurrucado, su cuerpo frágil envuelto en ropas raídas que parecían haber conocido tiempos mejores, o quizás nunca ninguno. Su cabello cano, desordenado y ralo, enmarcaba un rostro surcado por el tiempo y la dureza de la calle, una expresión de profunda soledad y cansancio que parecía grabada a fuego en cada arruga. No pedía limosna, simplemente estaba allí, inmóvil, como una estatua viviente del olvido, con la mirada perdida en algún punto distante o quizás en la nada. La escena era común en las grandes ciudades, una dolorosa estampa que Miguel había aprendido a reconocer, pero que nunca había llegado a ignorar por completo. Algo en la quietud de aquel hombre, en la forma en que sus hombros encorvados parecían soportar el peso de un mundo entero, le caló hondo. Miguel, con apenas 8 años, vivía en un humilde barrio en las afueras de la Ciudad de México, un lugar donde los sueños a menudo chocaban con la cruda realidad, pero donde el calor humano y la resiliencia florecían con una fuerza inquebrantable. Su madre, María, era el pilar fundamental de su pequeña familia. Trabajaba incansablemente en un puesto de comida en el mercado cercano, preparando antojitos mexicanos con destreza y una sonrisa cansada, sudando bajo el sol para poder llevar el pan a casa. María había inculcado en Miguel valores que trascendían la pobreza material, la honestidad como armadura, la gratitud como oración y, sobre todo, la compasión como el lenguaje universal del corazón. «Siempre hay alguien que necesita más que nosotros, hijo», le decía María a menudo, con la voz suave pero llena de convicción. Un plato de comida, una palabra amable, una mirada sincera, esas son las verdaderas riquezas. Miguel había absorbido esas enseñanzas como una esponja, y en sus pequeños actos diarios intentaba honrar el legado de su madre. Compartía sus juguetes viejos con los niños del vecindario. Ofrecía ayuda a los ancianos del mercado con sus bolsas de compras y siempre se esforzaba por tener una sonrisa lista para quien la necesitara, incluso cuando él mismo sentía el peso de la adversidad. Ahora, mientras observaba al anciano, un conflicto interno comenzó a agitar el pequeño mundo de Miguel. El hambre, una sensación familiar y persistente, le recordaba la galleta en su mano. Era su merienda, su pequeño tesoro dulce del día, y la había esperado con ansia desde la mañana. El aroma débil a vainilla que desprendía de la bolsita prometía un breve momento de placer. Pero sus ojos, que no podían apartarse del anciano, le mostraban otra realidad. Veía en ellos no solo hambre, sino también una tristeza profunda, una resignación que helaba el alma. La imagen del hombre encorvándose un poco más, como si buscara fundirse con el concreto, se clavó en su corazón.
¿Cómo podía disfrutar de su merienda, sabiendo que ese hombre no tenía nada? ¿Era justo? La pregunta rebotaba en su mente infantil, sin encontrar una respuesta fácil. Su estómago gruñía suavemente, reclamando su parte, pero el eco de las palabras de su madre resonaba más fuerte. La compasión, esa semilla sembrada por María, comenzaba a germinar con fuerza, desafiando el instinto de autoconservación. Miguel apretó la galleta con más fuerza, sus pequeños nudillos blanqueando un poco. Quería comerla, por supuesto que sí. Era la única galleta que tendría ese día. Pero la imagen del anciano, sus ojos vacíos, su postura derrotada, se proyectaba sobre la galleta, velando su dulzura. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de pena y una inexplicable sensación de responsabilidad. El mundo seguía su curso indiferente. La gente pasaba sin detenerse, sin mirar, sin ver realmente al hombre. Pero Miguel sí lo veía. Lo sentía. No era solo un anciano más en la calle. Era un ser humano, invisible para otros, pero dolorosamente presente para él. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el instinto primario de disfrutar lo poco que tenía. Por otro, la voz de su conciencia, alimentada por los valores de su madre, que le susurraba sobre la importancia de la bondad y la empatía. Su corazón de niño, puro y aún no corrompido por el cinismo del mundo adulto, se debatía entre la necesidad personal y el impulso incontenible de aliviar el sufrimiento ajeno. La galleta se volvió pesada en su mano, no por su masa, sino por el dilema moral que representaba. El pequeño Miguel, con el corazón aún latiéndole con la fuerza de un tambor, dio un paso tentativo hacia el anciano. La distancia que los separaba, apenas unos metros en la acera llena de gente, se sentía como un abismo insalvable. Sus pequeños pies de niño, acostumbrados a correr y no a dudar, se volvían pesados con cada centímetro. Apenas podía mantener la mirada fija en el hombre, sus ojos grandes y expresivos reflejando una mezcla compleja de compasión, miedo y una inocente curiosidad. El olor a fritura de la calle, a tamales recién hechos y a gasolina, parecía intensificarse a su alrededor, una cacofonía de sensaciones que solo acentuaba el silencio entre él y el desconocido. María, su madre, observaba la escena desde su puesto de comida a no mucha distancia. Su rostro, surcado por las líneas del esfuerzo y el sol, mostraba una preocupación instantánea al ver a Miguel detenerse así. Había estado limpiando la plancha, el sonido de su espátula al raspar el metal desapareciendo momentáneamente de su conciencia. Conocía a su hijo, sabía de su corazón grande y de su tendencia a sentir el dolor ajeno como propio. Había visto la dirección de su mirada, entendiendo al instante la batalla interna que se libraba en el pequeño cuerpo de Miguel. Una madre siempre sabe. El miedo, ese compañero constante en la vida de los que tienen poco, apareció en la mente de María. ¿Y si el anciano era peligroso? ¿Y si Miguel se sentía presionado a renunciar a su única merienda del día? El anciano, ajeno a la conmoción interna de Miguel y a la vigilancia silenciosa de María, seguía inmerso en su propio mundo de soledad y necesidad, sus ojos fijos en un punto lejano, vacío de esperanza. Su postura encorvada era un testimonio visible de innumerables noches a la intemperie, de días sin alimento y de la indiferencia de un mundo que pasaba de largo. La escasez, esa palabra que resonaba en cada rincón de sus vidas, no solo significaba la falta de comida, sino también la falta de calidez, de reconocimiento, de pertenencia. Y en un entorno tan hostil como el de las calles de la Ciudad de México, donde cada quien luchaba por su subsistencia, la generosidad era un lujo que pocos podían permitirse,
una semilla difícil de plantar en un suelo tan árido. Miguel sentía esa dureza, esa realidad palpable, a pesar de sus pocos años. Una vocecita dentro de él le decía que guardara su galleta, que era suya, que la había esperado toda la mañana, que no debía hablar con extraños. El hambre, una sensación familiar y persistente, le recordaba el valor de lo que tenía en sus manos. Pero otra voz, más fuerte y clara, la voz de su madre en sus enseñanzas, en sus cuentos sobre el buen samaritano y la importancia de compartir, resonaba con más fuerza. Esa voz era la encarnación del amor que ella le había inculcado, un amor que no ponía límites ni hacía distinciones. Miguel respiraba hondo, su pequeño pecho subiendo y bajando con el esfuerzo de su dilema. Finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a María, quien lo observaba con el corazón en un puño, dio los últimos pasos. Se detuvo a menos de 1 metro del anciano, su sombra cubriendo apenas una parte del suelo polvoriento junto a él. El anciano no reaccionó de inmediato. Su mirada permaneció fija, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir para él. «Señor», la voz de Miguel fue un susurro apenas audible, cargada de una timidez que lo hacía aún más pequeño. El anciano no se movió. Miguel tragó saliva. La incertidumbre lo invadió. ¿Había hecho bien en acercarse? ¿Y si el hombre lo rechazaba? ¿Y si se enojaba? Todo lo que había planeado y ensayado en su mente se desvanecía ante la realidad de la situación. Quería ayudar, pero el miedo a lo desconocido, a la reacción ajena, era un obstáculo tan grande como el hambre misma. Se sintió vulnerable, expuesto, con su simple galleta pareciendo ahora una ofrenda insignificante. Pero la imagen del hambre en los ojos del anciano, que había capturado su atención minutos antes, volvió a su mente con una intensidad renovada. La desesperanza que había visto, esa misma desesperanza que su madre le enseñó a combatir con actos de bondad, le dio la fuerza necesaria para vencer su propia inseguridad. Miró la galleta en su mano, la última galleta de su merienda, un pequeño tesoro en medio de la escasez. Era una galleta sencilla, de esas que se deshacen en la boca y dejan un regusto dulce de azúcar y canela. Con un gesto que le pareció monumental, Miguel apretó su boca en una fina línea, decidió. Hizo lo que sentía que debía hacer, lo que su corazón le dictaba, superando la escasez de su propio plato y la dureza del mundo. Con sus pequeños dedos, que en otras circunstancias estarían jugando con canicas o dibujando garabatos, partió la galleta por la mitad. El sonido crujiente fue bajo, pero para Miguel, en el silencio de su valiente acto, resonó como un trueno. Extendió una de las mitades hacia el anciano, su mano temblorosa pero firme. ¿Quiere?, volvió a preguntar, esta vez con una voz un poco más clara, aunque aún cargada de la inocencia y la pureza de un niño que solo buscaba aliviar una pena ajena con lo poco que tenía. Su mirada, llena de una honestidad desarmante, se encontró por fin con la del anciano, quien por primera vez levantó lentamente su cabeza. El gesto de Miguel, tan simple y a la vez tan profundo, había roto la barrera de la indiferencia y la desesperación que rodeaba al hombre. María, viendo la escena desde su puesto, sintió un nudo en la garganta. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo inmenso, de una emoción profunda al ver la materialización de todo lo que había sembrado en el corazón de su hijo. En ese pequeño acto de bondad, en esa galleta partida, la vida misma parecía ofrecer una pequeña tregua, un atisbo de esperanza en un mundo a menudo desolador. El anciano,
cuyas facciones antes parecían talladas por el sufrimiento y la indiferencia del mundo, al percibir la pequeña mano extendida con la humilde galleta, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, que hasta ese momento habían permanecido fijos en el suelo, llenos de un velo de tristeza y resignación, se posaron sobre el rostro inocente de Miguel. No había en ellos la avaricia o la prisa que uno esperaría de quien lleva días sin probar bocado, sino una profunda curiosidad, un destello de asombro que disipó momentáneamente la pátina de desesperanza que lo cubría. En un primer instante, sus labios agrietados y resecos se curvaron en una mueca de incredulidad, como si la imagen frente a él fuera una ilusión, una cruel jugarreta de su mente hambrienta. Pero Miguel no retrocedió. Su mano se mantuvo firme, ofreciendo la mitad de su merienda, con una determinación silenciosa que desmentía su pequeña estatura. La mirada del niño, pura y sin prejuicios, parecía atravesar las capas de suciedad y abandono que envolvían al anciano, llegando directamente a su alma. Fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Los músculos tensos del rostro del hombre, rígidos por años de privaciones y de una vida a la intemperie, empezaron a relajarse. La incredulidad dio paso a algo más, algo infinitamente más cálido y humano. Un brillo, casi imperceptible al principio, se encendió en sus ojos y muy lentamente, con una dignidad que hacía mucho parecía haberlo abandonado, una sonrisa genuina comenzó a formarse en sus labios. No era una sonrisa amplia o ruidosa, sino una suave, casi etérea, que transformaba por completo su semblante. Era una sonrisa que no reflejaba gratitud por la comida en sí, sino una profunda conmoción por el acto de bondad desinteresada que acababa de presenciar. María, ubicada estratégicamente en su puesto de comida a escasos metros, observaba la escena con una mezcla de ansiedad y orgullo. Había visto la indecisión de su hijo, la lucha interna que lo había llevado a sacrificar la mitad de su preciada merienda. Pero ahora, lo que veía la dejó paralizada. No era solo la sonrisa del anciano lo que la sorprendió. Era algo más profundo, algo casi místico. Mientras la sonrisa se extendía por el rostro del hombre, una serie de cambios sutiles pero inconfundibles comenzaron a manifestarse. La suciedad y el polvo que cubrían su piel parecían atenuarse, no como si se hubieran limpiado, sino como si hubieran perdido su substancia, volviéndose translúcidos. Las arrugas profundas que surcaban su frente y alrededor de sus ojos, testimonio de incontables noches a la intemperie y de un dolor silencioso, se suavizaron, como si el tiempo retrocediera delicadamente sobre ellas. El cabello cano y enmarañado, antes opaco y sin vida, adquirió un brillo plateado, casi iridiscente. Pero lo más impactante, lo que hizo que el corazón de María diera un vuelco y el aliento se le cortara, fue la luz. Una luz suave, cálida y dorada, comenzó a emanar del anciano. No era una luz cegadora o sobrenaturalmente intensa, sino una luminiscencia interior que se filtraba a través de su piel, envolviéndolo en un aura de paz y majestad. Los rasgos toscos y endurecidos por la vida se refinaron. Sus ojos se volvieron inmensamente profundos, llenos de una sabiduría ancestral y una compasión ilimitada. La barba descuidada y gris, de repente, parecía perfectamente cuidada, enmarcando un rostro que ahora era sereno, poderoso y, para María, inconfundible. Era el rostro que había visto incontables veces en las estampas religiosas de su abuela, en las vidrieras de la iglesia, en los sueños más puros de su fe. No había duda posible. No era un indigente común, no era un anciano cualquiera. Ante los ojos asombrados de Miguel,
y con un impacto devastador en la fe profunda de María, el anciano se había transformado. La figura que ahora sonreía con una bondad infinita a su pequeño hijo, la figura de la que emanaba esa luz inmaterial y ese amor que llenaba el aire, era la viva imagen de Jesús de Nazaret. El bullicio de la calle pareció silenciarse, sus ruidos se volvieron distantes, como un eco de otro mundo. El tiempo se detuvo, suspendido en ese instante de revelación sagrada. Miguel, ajeno a la magnitud teológica del suceso, solo percibía una inmensa sensación de paz y calidez que irradiaba de la figura frente a él. La figura que había sido un anciano mendigo y ahora era la encarnación de la bondad. Recibió la mitad de la galleta con una delicadeza que contrastaba con su apariencia anterior. Sus dedos, antes temblorosos y sucios, ahora eran esbeltos y puros, sosteniendo el trozo de pan con una reverencia casi sacramental. María, con las manos temblorosas, aferradas al mostrador de su puesto, sintió que las rodillas le flaqueaban. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no de tristeza, sino de una abrumadora mezcla de asombro, reverencia y gratitud. Era el milagro en medio de la cotidianidad, lo divino manifestándose en la más humilde de las calles, frente a la más simple de las ofrendas. El rostro de Jesús, ahora completamente sereno y majestuoso, miró a Miguel con una ternura que trascendía las palabras, una mirada que contenía la historia de siglos de amor incondicional y sacrificio supremo. No había en él ni un rastro de juicio, solo la pura aceptación y la bendición. La brisa de la tarde, que antes mecía el polvo de la ciudad, ahora parecía traer consigo un aroma a incienso y flores, un perfume sutil y celestial que invadió el ambiente, borrando los olores mundanos de la comida callejera y el escape de los autobuses. Los pocos transeúntes que pasaban cerca, algunos absortos en sus propios pensamientos, otros curiosos por la inusual quietud que se había apoderado de la esquina, comenzaron a sentir una extraña calma, una inexplicable sensación de bienestar. Algunos se detuvieron, sus miradas se desviaron hacia la figura radiante, aunque quizás sus mentes no fueran capaces de procesar la visión en su totalidad. Para ellos, la figura no era un anciano, sino alguien de una dignidad inusual, un hombre cuyo rostro inspiraba una extraña y profunda paz. Pero para María, la verdad era rotunda, innegable en cada fibra de su ser creyente. Había reconocido al Mesías en el humilde acto de su hijo. La revelación había sido tan inesperada como sobrecogedora, un torbellino de emociones y fe que la dejó sin aliento, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Sabía que su vida y la de Miguel jamás volverían a ser las mismas. La fe que había cultivado con tanto esmero, las enseñanzas que había sembrado en el corazón de su hijo, habían florecido en el momento más extraordinario y divino. María cayó de rodillas. El asfalto frío bajo sus jeans viejos apenas registrado por su mente en ese momento de éxtasis y reverencia. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas, lavando el polvo del día, pero también lavando años de dudas, de sacrificios silenciosos, de oraciones susurradas en la oscuridad. Su fe, esa semilla plantada en su corazón desde la infancia, había brotado en un árbol majestuoso justo en medio de la ruidosa y caótica calle de la Ciudad de México. No fue un acto consciente, sino un reflejo puro del alma ante lo divino. Levantó la vista, una visión borrosa a través del velo de sus lágrimas, y vio la sonrisa de Jesús, una sonrisa tan llena de amor que la esencia misma de su ser se sintió amada y perdonada. Su corazón se hinchó hasta el punto de la ruptura,
una mezcla de alegría inmensa y una humildad profunda ante tal manifestación. Miguel, con la inocencia que solo la niñez puede poseer, no comprendía completamente la magnitud teológica de lo que presenciaba su madre, ni el profundo significado de la figura que tenía delante. Para él, era la misma persona a la que acababa de ofrecerle una galleta, solo que ahora su rostro irradiaba una bondad indescriptible, una luz cálida que invitaba a la confianza, que borraba cualquier rastro de miedo o aprehensión. Percibía la majestuosidad de la presencia, no a través de dogmas o enseñanzas, sino a través de la pura energía del amor que emanaba de él. Sus pequeños ojos brillaban con asombro, una adoración instintiva que no necesitaba explicaciones. La figura no era imponente en el sentido de autoridad, sino en el de una infinita compasión que lo abrazaba todo. Él solo sentía que había hecho algo bueno y que esa bondad había sido reconocida de una manera mágica. A su alrededor, la escena no pasaba del todo desapercibida. Algunos transeúntes, los que se habían detenido, no alcanzaban a ver la transfiguración completa del anciano, pero sentían sin duda el cambio en la atmósfera. Había una quietud inusual, una luminosidad difusa que parecía envolver el pequeño círculo donde Miguel y la figura se encontraban. Los murmullos cesaron, las cabezas se giraron. Algunos se santiguaron, confundidos pero impresionados por la solemnidad del momento. Otros simplemente observaron, con una mezcla de curiosidad y un respeto subconsciente que les impedía interrumpir. Uno de ellos, un vendedor de periódicos, dejó caer su pila de diarios al suelo, su boca abierta en un gesto de pasmo que solo la fe más profunda podía inspirar, aunque no supiera explicar por qué. La gente sentía sin entender del todo que estaban siendo testigos de algo extraordinario, algo que escapaba a las leyes de su mundo cotidiano. El aire vibraba con una energía diferente. Jesús, con una voz suave pero que resonaba en lo más profundo del alma de cada oyente, una voz que parecía haberse colado directamente en sus pensamientos y no solo en sus oídos, se dirigió a Miguel. «Pequeño Miguel», dijo, y el nombre del niño sonó como una melodía de bendición en el aire. «Tu corazón es puro y tu generosidad, un bálsamo para el alma. Has visto mi rostro en el más humilde de mis hermanos y has compartido lo poco que tenías. En verdad te digo que cada vez que das de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, a mí me lo haces». Sus ojos profundos como el universo se posaron en Miguel, y el niño sintió una ola de amor puro que lo envolvió, más cálida que el sol de mediodía, más reconfortante que el abrazo de su madre. No eran solo palabras, era una bendición tangible, una energía que se filtraba en cada célula de su pequeño cuerpo, llenándolo de una paz inmensa y una alegría desbordante. Luego, la mirada de Jesús se extendió a María, que seguía de rodillas, con la cabeza gacha en reverencia, sin atreverse a levantarla por completo. María, su voz era un bálsamo para el alma atribulada. Tu fe es la roca sobre la que se construye este amor. Has enseñado a tu hijo el verdadero camino, y hoy cosechas la recompensa de tu devoción. Sigue sembrando esa semilla de bondad, porque el reino de los cielos está hecho de corazones como el tuyo y el de tu hijo. En esas palabras, María encontró la confirmación de toda una vida de esfuerzo, de sacrificios y de una fe inquebrantable. Se sintió renovada, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. La bendición no solo era para Miguel, sino también para ella, por haber cultivado un corazón tan noble en su hijo.
La sensación era al mismo tiempo etérea y profundamente arraigada, una verdad que se grabaría a fuego en su espíritu. La interacción no duró más que unos pocos minutos, pero ese lapso de tiempo se estiró en la eternidad para quienes lo vivieron. Jesús no solo agradeció la galleta, sino que validó la esencia misma de la bondad de Miguel y la fe de María. Su presencia no era la de un juez imponente, sino la de un amigo eterno, un padre amoroso que celebraba el acto más sencillo de compasión. Miguel, por su parte, sentía que había recibido no solo un agradecimiento verbal, sino una lección vital grabada directamente en su corazón, una lección que no olvidaría jamás. La calidez de esa bendición, la dulzura de esas palabras, se manifestaban como una caricia en su mejilla, una melodía en su oído. La figura de Jesús no se movió. No realizó gestos grandiosos, pero cada palabra, cada mirada, estaba cargada de un poder transformador. Era la personificación del amor incondicional, manifestado en su forma más pura y consoladora. Quienes presenciaron, incluso parcialmente, la escena, sintieron el eco de esa energía, un susurro de lo sagrado. La luz que emanaba de Jesús no cegaba, sino que suavizaba los contornos del mundo, purificando la atmósfera. Los sonidos de los claxones y los vendedores ambulantes permanecían, sí, pero como un ruido de fondo lejano, incapaz de penetrar la burbuja de santidad que se había formado alrededor de Miguel y la figura divina. Todo lo demás se desdibujaba, perdía su relevancia ante la magnificencia del momento. La sensación de paz no era pasiva, sino activa, una fuerza restauradora que calmaba las ansiedades y sanaba las heridas invisibles del alma. Miguel sintió una comprensión que iba más allá de sus años, una certeza arraigada de que lo que había hecho era lo más correcto, lo más esencial. Esa galleta, simple y modesta, se había convertido en un puente hacia lo divino, una ofrenda que había abierto las puertas del cielo en una bulliciosa calle de México. La bendición de Jesús no fue un simple gracias, sino un reconocimiento profundo del valor intrínseco de cada acto de bondad. La voz de Jesús, serena como un arroyo en calma, pero a la vez poderosa como un trueno distante, comenzó a resonar en el espacio circundante, no solo para Miguel, sino para cada alma presente en esa esquina de la ciudad. Sus palabras no eran un sermón, sino una caricia al espíritu, un bálsamo para el alma. Hablaba de la compasión, esa delicada fibra que une a los seres humanos en la adversidad, de la caridad como el acto más puro de amor, y del amor al prójimo como el cimiento de toda verdadera fe. Su voz era un susurro que se expandía, llenando el aire con una melodía que no necesitaba ser escuchada con los oídos para ser sentida en lo más profundo del corazón. No utilizaba un tono acusatorio ni de condena, sino de invitación, de recordatorio gentil de la esencia misma de la humanidad. Cada sílaba estaba cargada de una verdad ancestral que trascendía culturas y épocas, una verdad que en la prisa de la vida moderna a menudo se olvida. Cada vez que compartís un pedazo de pan, una palabra amable, un momento de vuestro tiempo con el más necesitado, comenzó Jesús, y su mirada abarcaba a cada individuo, aunque se posaba con especial ternura en Miguel, lo hacéis conmigo. La bondad no es un lujo, hijos míos, sino el más fundamental de los tesoros, un regalo que al ser compartido se multiplica infinitamente. Este pequeño, al ofrecer su humilde merienda, no solo ha calmado el hambre de este anciano que veis, sino que ha alimentado un principio eterno, ha recordado a todos la chispa divina que reside en cada uno de vosotros. Su voz tenía la resonancia del viento en las montañas, la suavidad del agua que labra la piedra.
No usaba grandes gestos, su presencia era suficiente. Los transeúntes que se habían detenido, hipnotizados por la extraña calma y la figura digna, no sabían qué creer, pero sentían que algo extraordinario estaba sucediendo. Algunos se frotaron los ojos, pensando que el cansancio les jugaba una mala pasada, pero la sensación de paz era demasiado real para ignorarla. Otros, más sensibles, sintieron un nudo en la garganta, una punzada de emoción que no podían explicar. Las palabras de Jesús perforaban las capas de indiferencia y cinismo que a menudo se acumulan en el corazón de los habitantes de la ciudad, llegando a un lugar de pureza y vulnerabilidad. Para Miguel, el mensaje de Jesús fue como el sol después de la lluvia. No entendía cada palabra con la complejidad de un adulto, pero su pequeño corazón absorbió la esencia. Sintió una paz inmensa que lo envolvía, una calma que disipaba cualquier pequeño atisbo de duda o miedo que pudiera haberlo asaltado al principio. La experiencia le marcó de por vida. En ese instante, una semilla de comprensión profunda germinó en su interior. Entendió que su acción, aparentemente insignificante, había provocado una reacción en cadena de amor y asombro. Comprendió el valor trascendente de su bondad, no como una obligación, sino como una expresión natural y poderosa de su ser. Ya no era solo una galleta compartida, era un puente, un gesto divino, una conexión con lo más sagrado. Los ojos de Jesús, llenos de luz, se fijaron en Miguel de nuevo, y una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del universo se dibujó en sus labios. «Tu corazón, pequeño Miguel», dijo Jesús, su voz ahora más íntima, casi un murmullo que solo los presentes más cercanos podían captar. «Es puro. No dejes que el mundo lo endurezca. Sé siempre un faro de luz para los demás, un recordatorio viviente de que la compasión es la verdadera riqueza. El reino de los cielos pertenece a corazones como el tuyo». Las palabras eran una bendición, una profecía, un mandato sagrado. Miguel asintió lentamente, sus ojos grandes y brillantes fijos en el rostro que emanaba una luz tan reconfortante. En su interior no había miedo, solo una profunda gratitud y un sentido de propósito que, aunque aún no podía articular, ya sentía que lo guiaría. La experiencia le grabaría un sello imborrable en el alma. Una lección que no se aprende en los libros, sino que se vive en el encuentro con lo divino en lo más cotidiano. El valor de la bondad, de la entrega desinteresada, se manifestó ante él no como un concepto abstracto, sino como una realidad palpable, una presencia luminosa que lo había tocado directamente. Su acción, un simple acto de compartir, había sido magnificada en un evento milagroso, confirmándole que los pequeños gestos tienen el poder de mover montañas y de revelar lo sagrado. Mientras tanto, María, quien seguía arrodillada, sentía cada palabra de Jesús como una revelación personal. Las lágrimas seguían fluyendo por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de consuelo y esperanza renovada. La sabiduría de las palabras del Maestro hablaba directamente a sus luchas diarias, a sus preocupaciones como madre soltera, a la resiliencia que había tenido que cultivar. La fe que había enseñado a Miguel, a veces con dudas sobre si lo hacía correctamente, había sido validada de la manera más espectacular y hermosa posible. El mensaje de Jesús le recordó que la verdadera fuerza no reside en la riqueza material ni en el poder, sino en la capacidad de amar y dar sin esperar nada a cambio. La multitud que se había congregado dispersamente ahora parecía más atenta. Los murmullos cesaron. Algunos sacaron sus teléfonos, con la intención de grabar, pero la luz que emanaba de Jesús parecía interferir con las cámaras,
dejándolos incapaces de capturar el momento, como si la divinidad no pudiera ser contenida en un dispositivo mundano. La voz de Jesús continuó, suavemente pero con una autoridad innegable. No busquéis grandes milagros para creer. Buscad la bondad en cada corazón, en cada mano tendida, en cada acto de amor. Allí me encontraréis siempre. Su mensaje era universal, una llamada a la acción para todos aquellos que quisieran escuchar, una invitación a la transformación interior a través de la simple, pero poderosa práctica de la compasión. Miguel, con su galleta a medio comer y su corazón lleno de luz, se había convertido en el pequeño emisario de esa verdad eterna, un testimonio viviente de que la presencia divina puede manifestarse en los lugares más inesperados y a través de los actos más humildes. María, con el corazón aún latiéndole como un tambor en el pecho, luchó por ponerse de pie. Sus rodillas, magulladas por la caída en el asfalto, apenas le respondían. Pero la necesidad de acercarse a esa presencia divina era más fuerte que cualquier dolor físico. Había vivido toda su vida con una fe inquebrantable, una creencia profunda en un Dios que a menudo parecía lejano, una idea abstracta más que una realidad tangible. Pero ahí estaba, manifestándose frente a ella, a través de la bondad de su Hijo. Cada paso que daba hacia adelante era un acto de pura devoción, una peregrinación personal que culminaba en el encuentro más sagrado de su existencia. Sus lágrimas no cesaban, pero ahora eran de una alegría inconmensurable, de un alivio profundo, como si una carga invisible de años de preocupaciones y luchas diarias se disolviera en la luz que emanaba de Jesús. Al acercarse, sintió una oleada de calma que la envolvió por completo, una paz que trascendía toda comprensión humana. Era como si el tiempo y el espacio dejaran de existir y solo quedara ese momento, ese encuentro. Jesús la miró, y en esa mirada, María no vio reproche ni juicio, sino un amor incondicional que la sanó desde lo más profundo de su alma. Las heridas invisibles de la soledad, el cansancio de las jornadas interminables, la angustia por el futuro incierto de su hijo, todo se desvaneció bajo la marea de esa presencia sanadora. Sintió que su fe, ya sólida, se cimentaba de una manera inquebrantable, una torre inexpugnable ante cualquier adversidad. Ya no había duda, solo certeza. La fe que había enseñado a Miguel, la que había intentado vivir día tras día, había sido validada de la forma más gloriosa imaginable. Mientras tanto, la reacción de la multitud siguió siendo una mezcla de asombro y escepticismo. Algunos, atraídos por la quietud inusual y el aura de paz, se acercaron con una reverencia inconsciente, como si fueran imanes atraídos por una fuerza invisible. Podían sentir la energía, aunque no todos la interpretaban de la misma manera. Unos pocos se persignaron, susurrando oraciones, convencidos de presenciar un milagro. Sus ojos se fijaron en la figura radiante de lo que para ellos era un hombre de extraordinaria santidad, y en el niño que había provocado tal manifestación. Otros, sin embargo, solo vieron a una mujer llorando en el suelo y a un niño compartiendo su merienda con un anciano. Para ellos era un evento curioso, quizás un poco extraño, digno de una mirada fugaz antes de retomar sus ocupaciones. Sus caras mostraban una mezcla de indiferencia y una ligera irritación por la interrupción en su rutina. La incredulidad se erigía como una barrera impenetrable, impidiéndoles ver más allá de lo mundano, privándolos de la experiencia que otros estaban recibiendo. Se encogieron de hombros. Algunos murmuraron algo sobre la locura de la ciudad o el calor, y se alejaron,
perdiéndose la bendición que se ofrecía libremente en esa esquina. Jesús, con una sonrisa de infinita bondad, posó su mano sobre la cabeza de Miguel. La luz que emanaba de él, lejos de ser cegadora, era cálida y reconfortante. Luego, su mirada se encontró una vez más con la de María. Fue una mirada de despedida, pero no de abandono. En ella, María leyó un mensaje de esperanza y de la promesa de que la bondad y la fe siempre serían recompensadas. No hubo palabras audibles, no hubo un adiós pronunciado, solo esa última conexión visual, un puente de amor y comprensión que se extendía entre lo divino y lo humano. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la figura de Jesús comenzó a desvanecerse. No fue un acto abrupto, un destello fugaz, sino una disolución gradual, como el amanecer que se funde en la luz del día. La luz que lo rodeaba se atenuó, sus rasgos se hicieron menos definidos, y finalmente, donde antes estaba una figura majestuosa, ahora solo quedaba el aire. No dejó rastro físico, ni una huella, ni un leve suspiro. Se fue tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí no un vacío, sino un rastro de paz inmensa que impregnaba el ambiente. La brisa parecía susurrar bendiciones, y el aroma a incienso y flores se mantuvo por un instante más, antes de ceder de nuevo a los olores cotidianos de la vida urbana. Miguel, que había sostenido la mirada de Jesús hasta el último instante, soltó un pequeño suspiro, como si despertara de un sueño. No sentía tristeza por la partida, sino una calma profunda, una certeza de que la presencia seguía con él, en su corazón. María, aún arrodillada, levantó la vista hacia el lugar donde Jesús había estado, sus ojos llenos de una devoción que no podía ser borrada. La calle comenzó a recuperar su bullicio habitual. Los ruidos de los claxones y los camiones, que habían parecido tan distantes, volvieron con fuerza, como si la realidad se negara a concederles un instante más de tregua. La gente que se había detenido, los que habían sido testigos silenciosos de la transformación, comenzaron a dispersarse, algunos con una expresión pensativa, otros con la confusión grabada en el rostro. Los que se habían marchado incrédulos ni siquiera se percataron de la desvanecencia. Pero para Miguel y María, la experiencia había sido un antes y un después. La presencia de Jesús no solo había tocado sus vidas, sino que las había transformado por completo. La fe de María, renovada y fortalecida, sería ahora su faro, una luz inextinguible en las dificultades que la vida aún les presentaría. Y Miguel, el pequeño Miguel, llevaría la semilla de esa divina bondad en su corazón, una semilla que estaba destinada a florecer y dar frutos que irían más allá de su propia existencia. La tranquilidad que los embargaba era un regalo precioso, un bálsamo para sus almas, la confirmación de que la compasión y el amor al prójimo son, en efecto, un reflejo del mismo cielo en la tierra. La magia del momento no desaparecería con la figura, sino que permanecería grabada a fuego en sus memorias y en sus espíritus. Una historia que contarían, no con palabras, sino con la forma en que vivirían el resto de sus días. Miguel y María quedaron solos en medio de la hora familiar bullicio de la calle, el eco de la presencia divina aún vibrando en el aire. La multitud anterior se había dispersado, los incrédulos habían vuelto a sus rutinas sin siquiera una mirada atrás, y los pocos conmovidos se marchaban en silencio, llevando consigo sus propias reflexiones. Pero para Miguel y María, la normalidad era una palabra vacía. Habían sido testigos de algo que trascendía la comprensión humana, un milagro personal que redefiniría cada aspecto de sus existencias.
María lentamente se levantó del suelo, sus rodillas ligeramente doloridas, pero su espíritu levantado a alturas insospechadas. Miró a Miguel, sus ojos aún húmedos, y vio en el rostro de su hijo una serenidad y una profundidad que nunca antes había percibido. La calle, con sus vendedores ambulantes gritando ofertas, los claxones impacientes de los taxis y el murmullo incesante de las conversaciones sonaba de repente como un telón de fondo distante, irrelevante para la magnitud del momento que acababan de vivir. El aroma a incienso se había disipado por completo, reemplazado por la mezcla de polvo, comida callejera y gasolina, pero la fragancia de la esperanza y la fe perduraría en ellos para siempre. Miguel tomó la mano de su madre, su pequeño gesto de consuelo, pero en él residía una fuerza que María reconoció como la manifestación del amor puro. No necesitaban hablar. No había palabras suficientes para encapsular la grandeza de lo que habían experimentado. Sus miradas se cruzaron, llenas de una comprensión mutua y una conexión sellada por lo divino. A partir de ese día, la vida de Miguel tomó un nuevo rumbo, aunque a simple vista, para los ojos externos, pareciera la misma. Continuó yendo a la escuela, jugando con sus amigos en el vecindario humilde y ayudando a su madre en lo que podía. Sin embargo, en su interior, Miguel era diferente. La compasión que había demostrado al compartir su merienda con el anciano ahora se había magnificado exponencialmente. Ya no era solo un acto espontáneo de bondad, se había convertido en una filosofía, una parte intrínseca de su ser. Observaba a la gente con una nueva perspicacia, capaz de ver más allá de las apariencias, reconociendo el hambre en los ojos de un transeúnte, la soledad en el andar de un vecino, o la desesperanza en la voz de un vendedor. Su corazón se abría a cada manifestación de necesidad. Se volvió un niño que irradiaba una bondad contagiosa. Sus compañeros de escuela, al principio, notaban un cambio sutil en él. Miguel, antes un niño amable, ahora era el primero en defender al más débil, en compartir su lápiz con quien no tenía, o en ofrecer una palabra de aliento a quien se sentía triste. En el recreo ya no se limitaba a jugar. A menudo se le veía sentado junto a algún niño solitario, hablándole con una paciencia inusual para su edad. No predicaba, no hablaba del milagro que había vivido. Sabía que era algo demasiado sagrado y personal para ser trivializado, pero su comportamiento era un testimonio silencioso de su transformación. Otros niños, inspirados por su ejemplo, comenzaron a imitar su generosidad. Una pequeña cadena de bondad empezó a gestarse alrededor de Miguel, un eco de la caridad que él mismo había encarnado. Para María, la experiencia fue una fuente inagotable de fuerza. Su fe, antes un pilar que la sostenía en tiempos difíciles, se convirtió en una fortaleza inexpugnable. Las penurias económicas, las largas horas de trabajo, la incertidumbre del futuro, ninguna de estas cosas perdió su peso, pero María las enfrentaba ahora con una serenidad que rayaba en lo milagroso. La imagen de Jesús sonriéndole, la calidez de su presencia, el mensaje de esperanza, se repetían en su mente cada vez que sentía que flaqueaba. Ya no veía la vida a través del prisma de la escasez, sino a través de la abundancia del amor divino. Su puesto de comida callejera, antes solo un medio de subsistencia, se transformó en un punto de encuentro, un lugar donde ofrecía no solo comida, sino también consuelo y palabras de aliento a sus clientes, muchos de ellos también batallando con las dificultades de la vida.
María entendió que su misión, más allá de proveer para su hijo, era nutrir esa semilla de bondad que Jesús había bendecido en Miguel. Se dedicó aún más, si cabe, a enseñar a su hijo los valores de la compasión, pero no desde una perspectiva abstracta, sino desde la vivencia de lo divino. Le recordaba constantemente, sin necesidad de mencionar el nombre, que cada acto de caridad, cada gesto de amor, era un reflejo de esa luz que habían presenciado. Le animaba a ser la voz de los que no tenían voz, la mano que ayudaba al caído, la luz en la oscuridad de otros. Su hogar, modesto y humilde, se llenó de una paz y una alegría que antes, a pesar del amor, a veces se veían opacadas por la lucha diaria. Se convirtió en un refugio de esperanza, un pequeño santuario donde el espíritu de la bondad florecía sin cesar. La relación entre madre e hijo se profundizó de una manera inaudita. Compartían un secreto sagrado, una experiencia mística que los unía más allá de los lazos de sangre. Se entendían con solo una mirada, una sonrisa. Miguel, a su corta edad, se había convertido en un compañero espiritual para su madre, y María, en la guardiana de su alma, la que le recordaba la magnitud del regalo que le había sido dado. Ella sabía que el propósito de Miguel iba más allá de lo ordinario, que la bendición recibida no era para su beneficio exclusivo, sino para ser un faro, un ejemplo para el mundo. Esa convicción la impulsaba día tras día a seguir adelante, a trabajar sin descanso, a amar con todo su corazón. La imagen de Jesús en los ojos del anciano, el rostro transformado por la luz, no era un mero recuerdo, sino una verdad viviente que los acompañaba en cada paso, en cada desafío, en cada pequeña alegría de sus vidas. La lección aprendida en esa calle bulliciosa de México era un tesoro que llevarían consigo, forjando su camino hacia un futuro donde la bondad sería su guía inquebrantable. Años después, el pequeño Miguel, aquel niño de corazón puro que compartió su humilde merienda, se había convertido en un joven adulto. Su mirada, antes llena de la inocencia infantil, ahora brillaba con una sabiduría profunda y una compasión inquebrantable. La experiencia de aquel día, el encuentro divino en la calle bulliciosa de México, no había sido un mero recuerdo nostálgico, sino el cimiento sobre el cual había edificado toda su vida. La semilla de bondad que Jesús había bendecido en su corazón floreció en un árbol frondoso de servicio y altruismo. Miguel no buscó la fama ni el reconocimiento. Su motivación era mucho más profunda, arraigada en la convicción de que cada acto de amor, por pequeño que fuera, era un eco de la presencia de lo sagrado en el mundo. Dedicó su vida a los menos afortunados, a aquellos que, como el anciano de aquel día, vivían al margen de la sociedad, invisibles para la mayoría. Fundó un pequeño comedor comunitario en el mismo barrio donde había crecido, un lugar que ofrecía no solo alimento para el cuerpo, sino también consuelo para el alma. Su comedor se convirtió en un faro de esperanza, un refugio donde nadie era juzgado y todos eran recibidos con dignidad. No solo ofrecía comidas calientes, también organizaba talleres de habilidades, brindaba apoyo emocional y conectaba a las personas con recursos para encontrar empleo y vivienda. Miguel se movía entre ellos con una facilidad y una naturalidad que solo la verdadera empatía puede otorgar. Escuchaba sus historias, compartía sus penas y celebraba sus pequeñas victorias. En cada anciano solitario, en cada joven descarriado, en cada madre desesperada, Miguel veía un reflejo del anciano de su niñez, y con ello un eco de la presencia divina que lo había transformado. Su ejemplo inspiró a muchos. Jóvenes voluntarios,
conmovidos por su dedicación, se unieron a su causa, extendiendo la red de compasión por todo el barrio. La comunidad, antes marcada por la indiferencia, comenzó a transformarse, un acto de bondad a la vez. Las calles que antes habían sido testigos de la soledad y el abandono, ahora resonaban con risas, con el bullicio de la ayuda mutua y con la esperanza de un futuro mejor. María, su madre, envejecida pero con una fuerza interior inquebrantable, fue su más fiel colaboradora y su roca. Sus ojos, que habían visto a Jesús en la faz de un anciano, ahora veían la misma luz en cada acción de su hijo. Ella continuó inculcando los valores de compasión y fe, no solo a Miguel, sino a todos los que se acercaban al comedor, con la sabiduría que solo la experiencia y una fe probada podían ofrecer. Su puesto de comida, que había sido el escenario de aquel milagro anónimo, prosperó, y con cada venta, María recordaba la lección que había aprendido. La abundancia no se mide en bienes materiales, sino en la riqueza del espíritu y la generosidad del corazón. El mensaje de amor que Miguel había recibido aquel día trascendió las paredes del comedor comunitario y se irradió por toda la ciudad. Su historia se contaba de boca en boca, a veces como un cuento, a veces como una leyenda, pero siempre como un recordatorio de que la bondad auténtica tiene el poder de transformar no solo a un individuo, sino a comunidades enteras. Los jóvenes que crecieron escuchando la historia de Miguel veían en él la encarnación de la esperanza, la prueba viviente de que un solo acto de generosidad puede desencadenar una cadena interminable de bondad. La presencia de Jesús en sus vidas fue un faro, un ancla, un recordatorio tangible de que la fe y la compasión no son conceptos abstractos, sino fuerzas vivas que pueden manifestarse en el mundo a través de las acciones más sencillas. La pequeña merienda compartida se había convertido en un banquete espiritual que alimentaba a innumerables almas. La historia de Miguel, la historia de un niño y su generosidad, se convirtió en un legado. No dejó monumentos ni grandes fortunas, sino un impacto imborrable en los corazones de las personas, una herencia de amor que continuaría inspirando a las futuras generaciones. Y así, la historia cierra con la reflexión de que la bondad, por pequeña que parezca, tiene el poder innegable de abrir las puertas a lo divino, de tender un puente entre lo terrenal y lo trascendente. Puede transformar vidas, encender la esperanza en los rincones más oscuros y recordarnos que en cada acto de compasión, en cada mano extendida, en cada corazón abierto, el rostro de lo sagrado se revela. La verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se comparte, y que la fe más profunda se manifiesta en el amor desinteresado por el prójimo. Miguel y María vivieron la confirmación de que la humildad, la empatía y la generosidad son el verdadero reflejo de lo sagrado en el tapiz de la existencia humana. Su historia es un testimonio eterno de que en los corazones más puros el amor de Jesús siempre encuentra un hogar. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a ver la bondad en el mundo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta a este video, comparte tus pensamientos en los comentarios y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de inspiración. Y si quieres seguir explorando más reflexiones sobre la fe y el impacto de los pequeños gestos, no te pierdas nuestro próximo video, donde profundizaremos en el poder transformador de la caridad en la vida cotidiana. Juntos podemos seguir compartiendo luz y esperanza.